Bienvenidos y bienvenidas a Pequeñas Grandes Conversaciones, el podcast donde hablamos sobre salud, desarrollo, crianza y bienestar desde una mirada profesional, respetuosa y cercana. Y bienvenido a un nuevo episodio de Pequeñas Grandes Conversaciones, un espacio donde reflexionaremos sobre el desarrollo, la infancia, la familia y la salud desde una mirada integral y cercana. Yo soy Marco Payacar, kinesiólogo. Hola, yo soy Estefanía, terapeuta ocupacional, y hoy queremos hablar de un tema profundamente humano, la salud mental infantil, y el acompañamiento a niños y adolescentes que han vivido situaciones de vulnerabilidad, especialmente quienes han pasado por instituciones, ¿cierto?, como Sename o ex Sename, porque ahora es Mejor Niñez, y qué mejor que un experto en el área, ¿cierto? Claro, para eso nos acompaña Mauricio, psicólogo con una amplia trayectoria en salud mental infantil, ¿cierto? Trabajo comunitario también, ahí nos estaba contando algunas cositas antes de partir. Mauricio, gracias por aceptar nuestra invitación y vamos a conocerte también ahora. ¿Quién es Mauricio? ¿Quién es Mauricio, claro? ¿Cómo te presentarías tú? Bueno, partiendo de agradecer la invitación, se agradecen siempre estas instancias de poder hablar sobre salud mental e infancia también. Bueno, Mauricio es de la cultura hip hop, me gusta el rap, me gusta el graffiti, he practicado casi todas las disciplinas en algún momento. Muy bien. No me quedé en ninguna, ni me dediqué a ninguna, obviamente. Me gusta hacer muchas cosas, tengo muchos panoramas en la vida, tengo déficit atencional también, como los otros invitados que han venido. Como la mayoría. Claro. Y parte de los hobbies del TDA es hacer muchas cosas. Exacto. Claro. Mucha dopamina por liberar ahí. Claro. ¿Te contiene muchas veces? No, me da por temporada. Ah, ya. Tengo cosas que han perdurado en el tiempo. Por ejemplo, me gusta pintar. Ya. Entonces, mi tiempo libre y de autocuidado es poder pintar. Ya, vale. Ahí dibujar. Sí, pues baja. Claro. Escuchar música, o sea, cocinar. En la cotidianidad, disfrutar con mis mascotas, entonces también ahí me ayuda como a mantener. Y los demás ya son como proyectos que me tinca de repente aprender algo o hacer algo y voy metiéndome ahí en diferentes líneas, no solo en psicología. Oye, y ahí sobre el déficit atencional, ¿termina tus proyectos o los dejas ya a medio camino? Mira, buena pregunta, porque los que son propios, no siempre, o se extienden por mucho tiempo. ¿Cachai? Entonces al final en ese periodo de tiempo, claro, termina ya después como que digo, ya voy a hacer otra cosa mejor. No sé, por ejemplo, tuve una marca de poleras de ropa urbana que duró aproximadamente 7, 8 años. Ya. Los primeros 4 años me fue muy bien, pero después empecé a aflojar, vino la pandemia y todo eso, y hoy en día ya quedó ahí abandonada. Estoy rematando y cosas así, entonces, claro, perduró harto en el tiempo en el fondo, pero no dio, por así decirlo. Ya. Yo todavía tengo la manta de invierno que estoy a crochet haciendo. No la he terminado. ¿Cuándo la empezaste? El año pasado. A los 15 años. No, el año pasado. El invierno del año pasado. Y prometí terminarla este invierno. Ya, pero ¿ya pasó el invierno? Es que yo, no es por justificarme, pero la lana que estaba ocupando parece que la descontinuaron, no la he podido encontrar. No existe la lana. ¿Cachai? Me demoré mucho en hacerla. Entonces, paré el proyecto, hasta que encuentre la lana de nuevo, o la más parecida para poder seguir. Porque eso es lo otro. Mi TOC dentro del déficit atencional no me deja cambiar de lana. Claro. Complejo ahí, pues claro. Sí. Yo ya estaba pensando en esa opción. No, sí, yo también. ¿Otra lana pasariola? Pero no, es como justo específica los misma. Colores. Sí. De hecho, está esperando que la oveja dé lana de nuevo en la Patagonia. Claro. Claro. Bueno, así, parte de los requisitos, como decíamos, para venir al podcast parece que es tener TDA. Claro, es tener neurodivergente. Ser neurodivergente. Claro, oye, bueno, tú decías, Mauricio, con hartos hobbies, ¿cierto? Con un posible diagnosticado o autodiagnosticado. Autodiagnosticado. Ya, perfecto. Autodiagnosticado con TDA. Sí, nunca me han diagnosticado nada en la vida. Ya. No pero ¿ya has tenido necesidad de diagnosticarte o crees que no va a afectar tu comportamiento normal?
Mira, creo que no influye, si bien me hace sentido saber o entender que puede ser, por ejemplo, déficit atencional, es simplemente como para yo no exigirme. Ya, Es como también entender de que si llega un momento y no quiero seguir con algo porque ya no me llama la atención, lo puedo dejar porque es parte de también. Como hay otras cosas que termino o, yo digo, también es un superpoder que te permite hacer muchas cosas a la vez. El hiperfoco. Exacto. Entonces de repente, no sé. Yo lo amo. Yo también, a veces tengo la tele prendida, estoy tabulando, no sé, informes, dibujos, estoy haciendo otra cosa en paralelo, estoy conversando por acá y me funciona pero espectacular. Más que estar concentrado solo en una cosa. Pero está la otra parte que muchas veces no lo terminas o te distraes y se te olvidan, no sé, reuniones, coordinación o cierta información. Y ahí ir entrenándolo o buscando mecanismos que te ayuden como a retener las cosas o la información. Claro, ahí quizás puedo tener un consejo. Tú, ahí yo en mi casa hemos grabado el capítulo y tengo una pizarra justo al frente del escritorio donde tenemos anotadas cosas. Claro, sí, igual. Todo y claro, pues como lo que te tienes que acordar está ahí. Exacto. ¿Cachai? Sí. Lo que tú sabes que te va a olvidar, bueno, puede ser que de pronto se te olvide anotar algo, pero en general lo esencial está ahí, la hora del control de mi hija, ¿cachai? Claro. Las horas mías propias, qué sé yo, reuniones, o tengo que llamar a la Steffi más tarde, lo anoto ahí, ¿cachai? Ya, sí. Yo hago lo mismo pero con el teléfono. Ya. Agenda, sí, pero es que pocas veces me pasa. O la alarma, ¿cachai? Recordatorio, no va a funcionar. Yo tengo una agendita antigua como mi para allá iba, porque el otro día, a lo mejor paralelo, talla, estábamos hablando de que una persona no podía comprar o hacer ciertas cosas por el celular y tenía que hacerlas sí o sí por el computador. Y a mí me pasa, por ejemplo, que yo no puedo... activaste. Sí, apreté Jessy. No puedo usar el teléfono para memorizar cosas porque es como que no ¿Se te olvida revisarlo? Necesito la agenda. Así como, ya. Soy de la vieja escuela, tengo que andar con mi agendita y todos me dicen, pero oye, bueno, ocupa el celular, tiene alarma, tiene todo. Yo no puedo. Yo para el trabajo sí soy de agenda, de anotar. ¿Ya viste? En una agenda de esas que se te venden en marzo, que está lleno de agendas de los chinos, ¿cachai? Soy más de eso de anotar. Pero por ejemplo, de cosas diarias, soy del teléfono y pongo alarmas. Entonces, por ejemplo, pastillas que te tengo que tomar, ¿cachai? Claro. Remedio, ya, pongo la alarma de la pastilla, no sé, por el ibuprofeno cada 8 horas, listo, ¿cachai? Claro. Ahora el antihipertensivo. Sí. Es que ya lo dijimos en el capítulo anterior. Sí, bueno, ya. Oye, vamos al viaje profesional. Ahí por favor, sí, cuéntanos sobre tu camino profesional. ¿Cómo escogiste la psicología? ¿Fuiste ya en un periodo de adultez o ya joven adulto? ¿O siempre estuvo a lo mejor esta orientación hacia esta área? Es un viaje bien largo, en verdad. Dale nomás. En verdad. Porque yo comencé estudiando Derecho. Estudié 2 años de Derecho, quería ser abogado inicialmente. Bajo el mismo propósito social, en verdad. De poder como ayudar a las familias o a infancia también. Y en el camino me dejó de gustar el trato poco empático que existía en el derecho. No sé, tenía profesores que caían en prácticas de repente hasta discriminatorias, no sé. Como el derecho es muy formal, obviamente yo no era tan formal porque era rapero, tenía el pelo muy largo en ese tiempo, entonces siempre era un constante reproche el pelo, como se dice el gorro, que porque viene con trenza, más que lo que yo aprendía o no. Entonces después llegó un momento que también quizá el déficit atencional que me motivó y dije, ay, que ya no, esto no me veo viviendo de esto. Si bien me gusta, no me veo viviendo de esto. Y ahí mi segunda opción de carrera era psicología. Perfecto. Y me gustaba... Son bien distintas igual, ¿o no? Sí, en verdad sí, pero me gustaba la línea jurídica. Entonces también ahí complementaba un poco como estos dos mundos. ¿Okay? Y de la psicología me gustaba el trato empático, que en el fondo podías conocer un poco más a la persona y adaptar lo que tú sabías. Por ejemplo, el derecho es muy rígido de la ley es esto, y si tú cuestionas que está bien o está mal, no importa. No importa, la ley es una sola, claro. A diferencia de la psicología que te explicaba un fenómeno y tú podías adaptar las estrategias quizás para ayudar mucho mejor a alguien en ese sentido. Y así llegué a la psicología, 3 años. Y, perdona, antes de que avancemos, ¿por qué derecho? ¿Por qué quisiste estudiar Derecho? Sí, ¿hay algo en tu familia y herencia? Bueno, tengo una prima que es abogada, estudió Derecho y me lleva por 2 años de edad. Entonces ella ya iba en segundo de Derecho cuando yo entré.
pero yo decidí porque un día fuera de la casa se ponía la serie, ¿cachai? Y un auto atropelló a un niño como de 7, 8 años. Ya. Y el personaje se quería ir, y la gente tratando de retener, se armó una disputa, él no quería responder, y entre esa gente sale una niña que muy valiente y muy empoderada lo detiene y casi que le hace el control de identidad y todo, y cuando él le increpa, ella le dice que es abogada, y que es abogada de infancia, y que en ese minuto pasaba a ser la abogada del niño. Ya, perfecto. Y ahí yo dije, yo quiero ser así, claro, qué bacán, y quiero ayudar a los niños, y quiero ayudar a la gente que no puede costear una abogada. Y ahí entré a estudiar ese mundo. Y como ya algo sabía, porque mi prima estaba estudiando Derecho, dije, ya, es igual, no me es tan raro. Ya, perfecto. No era tan ajeno. No era tan ajeno. Ya. Oye, ¿y ya estudiando psicología siempre fue hacia infancia? ¿O también te dieron ganas quizás de abordar otras áreas más? No, o sea, no siempre fue infancia. Primero, como decía, me gustaba la psicología jurídica, entonces era como que quería el lado más criminalística, poder entrar a la PDI, ¿cachai? Oye, todos parece como que si tenemos algo... ¿no? ¿Cierto? Sí. No como esa unidad de víctimas especiales. Claro. Que es una serie. Sí, también hay una serie. Y en el camino empezó a resultar que, claro, que uno iba viendo y todo, como que empezó a mermar más y me empezó a gustar más el área de infancia porque también, como les conté antes, hacía talleres de hip hop y trabajaba con niños. Perfecto. ¿Es un paralelo a la universidad? Sí, fue siempre paralelo a toda mi vida, prácticamente. Ya. Terminé como a los 25 de hacer talleres, de participar como en toda esa instancia, pero porque también se acabó como ese movimiento, como que se fue apagando y se extinguió. Y ahí empecé a ver la infancia de otra forma. Entonces ahí me empezó como a coincidir con la psicología y fui adaptándolo, y después vino esto de querer entrar como a Sename también para poder trabajar en las residencias, y ahí siempre estuvo el foco en la red, y finalmente terminé en la red y es como la institucionalización más larga que he tenido laboral. Ya, o sea, al final la psicología infantil te encontró a ti. Sí, todo me ha ido encontrando en la vida. Y lo que no se va solo. Tú igual tenías una búsqueda porque hace hartas cosas, entonces al final igual está dentro de la alternativa. Sí, totalmente. Está dentro de la alternativa. Oye, y bueno, hablamos un poquito de qué te motivó a involucrarte en espacios tan complejos como los programas de infantiles, como el Exenam, ¿cierto? Mejor Niñez Ahora. ¿Cómo fue ese ingreso a esa institución? Tú trabajaste en el de Valparaíso, ¿no? ¿De Playa Ancha o...? No, yo soy de Santiago. Ya, vale. Llegué hace un año acá a la quinta región, a Lima. Ya. Y trabajo en Villa Alemana. Vale. Y partí desde el comienzo. Yo estudié primero en una universidad católica, que es la Silva Enrique, que tiene una mirada social. Después me echaron de ahí y llegué al humanismo cristiano, que tiene una mirada crítica, política y crítica. Entonces mucho más comunitaria. Que fue espectacular porque pude entrar a trabajar en CITEC, y ahí empezó como un trabajo más comunitario más que clínico. Y la práctica la realizo en un programa de la red, por primera vez. Y ahí empecé ya como acá, después entré a trabajar a un programa de la misma línea y después salté a otro programa, y así he pasado como por 3, 4 programas de la red. ¿Y cuál fue el más importante quizás para ti? ¿O el que te marcó más? Tengo 2, que es el PIE, que es donde hice práctica y trabajé. Pero especialmente el donde trabajé, que fue mi primer trabajo como psicólogo en el fondo, fue el PIE en la población del Castillo, en La Pintana. Que por el contexto, por lo que significaba la vivencia de los chiquillos y todo, fue un muy bonito trabajo. Me dio la experiencia de como psicólogo en el fondo también. Y posteriormente pasé a un PAS, que es un programa de prácticas abusivas sexuales entre niños. Entonces, por lo general, todos buscan trabajar en un PRM, que es el de reparación, que trabajan con las víctimas. Y a mí en el área criminalística y todo esto jurídico, me ha gustado siempre trabajar con agresores, como en el oscuro. Entonces, era el programa que andaba buscando desde que en verdad me titulé. Traté de hacer la práctica y no me dejaron porque no recibían practicantes y así. Y al llegar ahí ya estuve como permanente, y después me vine ya para acá a la quinta. Y ahora estoy en diagnóstico ambulatorio. Es que me estaba acordando que mi última práctica fue en Exename. Bueno, en ese entonces era Sename todavía. Estuve, hoy no sé si lo puedo decir. Bueno, estuve en una residencia de Sename. Y me tocó ver... Para que no nos funen. Genérico, para que no nos funen. Me tocó ver harta violencia entre los chicos.
Y una de las cosas que me llamó más la atención, que obviamente tú las tuviste que haber visto, era como en esta iniciación de cuando llegaba uno nuevo, el que había llegado anterior ya había sido violado por el anterior, entonces esta vez le tocaba a él violar al nuevo. Y yo quedé en shock porque era como, ¿pero cómo? O sea, supuestamente estamos sacando a los chicos de situaciones de vulnerabilidad, ¿cierto? Pero lo estamos insertando donde también hay. O sea, se entiende que quizás no vamos a poder extinguirlo de raíz, pero sí quizás poder separar un poco las cosas, y para mí por lo menos fue súper choqueante eso, porque también los chicos lo tienen muy normalizado. O sea, entiendo que ahí habían de todas las edades, del grupo que yo estoy hablando tenían entre 14, 17 años, y lo tenían muy normalizado. O sea, yo llegué... O sea, está tan normalizado que el nuevo tenía... Claro, era como... Tenía que cumplir ciertos requisitos para entrar. Y si no se cumplía eso, ¿qué pasaba? No sé, pero ponte tú... Yo llegué en la mañana al día siguiente del ingreso y él así como muy... tía, ¿se puede apurar, por favor, en dejar sus cosas? Y yo así como, ¿por qué? ¿Qué pasó? Vamos a iniciar una actividad, qué sé yo. Yo era alumna en práctica, como les dije. No, es que tenemos que ir a contratar lesiones. Yo, ¿por qué? ¿Se agarraron a pelear? ¿Qué sucedió? Como tratando de indagar. No, es que el tanto anoche me violó. Así, muy plano. Sí. Y yo así como, ok, ¿qué hago? ¿Lo abrazo? ¿Contención? ¿Cuál es? Aparte de la ignorancia en ese momento, insisto, claro. Yo llevaba una semana de alumno en práctica, entonces no sabía muy bien cómo eran los protocolos, entonces... Fue muy choqueante, en verdad. Yo creo que todos, a lo mejor, o es lo que yo pensaba, que si llegaba a trabajar en Sename siempre es como para hacer el cambio. Así como poder aportar tu granito de arena. Y en ese momento me sentí demasiado frustrada porque era como, no puedo hacer nada. Así como... Sí, no, es frustrante y existen esas dinámicas, en verdad, no sé si en todas como tipo de iniciación, pero sí dentro hay dinámicas que son muy propias de la residencia y sobre todo como en el área sexual, porque la mayoría también va segregada por género. Por ejemplo, la residencia de la mayoría es de hombres y hay residencias solo de mujeres, entonces finalmente están todos explorando, hay niños más grandes también, como decías tú, entonces... Se va ejerciendo un rol de poder también dentro de la residencia entre ellos mismos, en la dinámica de ir interactuando en la cotidiana. Y la forma más fácil o más demostrativa de ejercer poder es a través de lo sexual. Entonces se genera un sometimiento y sobre todo a los nuevos, y ahí se van generando dinámicas muchas veces del juego sexual, de exploración sexual, abusiva sexual y así. Y los profesionales van quedando también al debe porque también no van preparados para los niños que están 24/7 ahí. Entonces a veces uno dice, y así pasa esto, hago esto, pero siempre va a ser algo nuevo. No sé, hay casos de residencia que yo me acuerdo de niñas que se metían vidrio a la boca en una crisis, otros que claro, se pescaban a combo entre ellos y era separar, otros niños que le pegaban a los profesionales, ser regulados. Entonces también es como, te veis tú muchas veces en riesgo en tratar de contener una crisis, por ejemplo, en una desregulación de algún niño por algún tipo. Sí, no, es un área bien compleja y yo creo que, bueno, el que llega a trabajar ahí, espero y que sea así, pero tienes que tener mucha vocación para estar ahí y para hacer un trabajo correcto, en verdad, porque si no, por muchas ganas que tengas quizás de aprender o todo, como dices tú, no vas a tener las habilidades. Como te digo, yo era alumna en práctica, traté de dar lo mejor de mí, quizás... no fue 100% lo correcto porque ignoraba ciertos protocolos. Sí, me llevé hartos comentarios buenos, así que no creo que lo haya hecho tan mal. Pero sí, o sea, no. Si tú me preguntas, ¿trabajaría en esa área ahora? Creo que no, porque por responsabilidad no tengo las herramientas que se necesitan, quizás. Claro. Y creo que es súper responsable, por lo menos para trabajar en esa área, ser súper consecuente con uno. Sí. Como profesional, o sea, la carga que tú te llevas, yo me acuerdo ahí ver a los profesionales saturados así, llegaban el lunes y era como que no habían tenido fin de semana, o sea. Sí, no, totalmente. O sea, residencia igual es un mundo, al menos en el ámbito profesional,
bastante distinto a los programas de intervención, pero nosotros somos ambulatorios, entonces también es como que viene a la sesión y el niño se va y así van intercalándose. Por ende igual es un poco más fácil, pero no deja de ser estresante, por ejemplo, la sobrecarga de los casos. No sé, yo me acuerdo que intervenía mensualmente, tenía 25 niños. Y esos 25 niños son 25 familias, porque también trabajabas con los papás. Entonces, para una dupla, para un psicólogo y trabajador social, muchas veces no te alcanzaba entre hacer la terapia, hacer el informe, hacer los registros y hacer toda la pega administrativa que te pedían. Va desgastando a los profesionales y ahí muchos terminan quemándose con licencias, rotando, otros terminan en malas prácticas también de lo agotados que ya están, porque no son familias muchas veces con disposición a querer participar del espacio, pues van obligados por tribunales. Así es. Entonces, es pelear con los papás, ¿cachai? Y ahí el profesional a veces tiene que usar recursos, no sé, más coercitivos, de sanciones, de informar, para que puedan asistir y poder hacer el proceso. Sí, hoy quedamos, el marco quedó así como ya es que yo estoy para adentro, de verdad. Yo no estaba claro, lo que pasa es que uno tiende a creer que, claro, hay riesgos de vulneración de derechos, pero es... O sea, yo que no estoy tan relacionado con esa área, ¿cachai? Porque yo, claro, soy kinesiólogo, puedo ver quizá pacientes que tengan algún grado de vulnerabilidad, pero no es eso lo que uno ve, ¿cachai? Claro. Entonces como que uno de pronto se imagina o ve películas chilenas, qué sé yo, donde te muestran a veces las realidades. Me acordé porque estaba pensando además que antes de ayer se estrenó la segunda temporada de Baby Bandito. Y me la vi completa. Mira, 8 capítulos, que aprovechando que estoy medio desubguado, me puse a ver los capítulos y entre el miércoles y ayer jueves la terminé de ver. Pero y tú, claro, tú ves que hay jóvenes que tienen escasos recursos, que la vida fácil significa, ya, vamos a robar algo, ¿cachai? Y vendo y me hago 200 lucas en el día solo por robar un teléfono. Como que tú veías eso, pero cuando se supone que estas instituciones deberían velar por la seguridad de los niños, no sucede, ¿cachai? Y me quedé pensando también, de nuevo, o sea, como que también incluso se han encontrado profesionales que tienen una red de pornografía infantil. Sí, ¿cachai? Entonces, ya, sí, tenéis que tener vocación para trabajar en eso, pero además quizás tenéis que ponerte una coraza súper grande también en el corazón para que eso, entre comillas, no te afecte, para que tú puedas seguir haciendo tu trabajo de la mejor manera posible. Y esa mezcla es súper difícil de lograr. Sí. Bueno, ahí yo no sé si... Yo creo que siempre te va a afectar. Por supuesto. Y cuando te deja de afectar, yo creo que me preocuparía más. Porque es como que deja un poquito de lado o ya empiezas a normalizar ciertas cosas. Es que claro, pues siempre dicen que cuando uno estudia algo que tenga que ver con la salud, en cierta medida uno se va volviendo más frío. O sea, si tú trabajas en urgencia, no te va a afectar, por ejemplo, tanto tu 100 infarto, en que estás en sala de reanimación, como el primero. Claro. ¿Cachai? Porque ya tienes más, entre comillas, mecanizado el protocolo. Pero claro, pues cuando tú estés recién entrando, debe ser súper complejo. Sí. Sí, pues las primeras experiencias o historias son las que más te marcan por lo mismo, yo creo, pues, como recordáis ese caso o esa historia de lo que sucedió o por qué ingresó, porque lo hiciste. Muchas veces uno cree que la vulnerabilidad es que no están yendo al colegio, alguna negligencia que han tenido los papás o que les pegaron. Claro, cuando empezamos a ver todos los programas que hay... y el contexto para atrás quizás también, esa familia quizás cómo sufrió, los mismos papás, los hermanos mayores, o los abuelos, de pronto hay incluso historias familiares que se van ahí perpetuando en el tiempo. O sea, un papá golpeador probablemente porque a él le pegaban mucho, ¿cachai? Sí. Y así para atrás, Ahí siempre es como lo que he ido yo aprendiendo, que lo mejor que uno puede hacer es desligarse de la moral, qué es bueno y qué es malo. Por supuesto. Porque lo que dices tú, vayas entendiendo de repente que el papá le pega al cabro todos los días. Es decir, a alguien, cuando yo a veces cuento casos, me tienden a decir como, oye, qué mala esa persona, o qué mal el papá, pero es la mamá, el papá, cómo abusó del niño. Pero ahí te dais cuenta, después para atrás, que viene de la cuarta generación sucediendo y replicándose. Y es como, si bien no le quita responsabilidad al adulto, es como también las herramientas que han tenido, por ejemplo, para criar. Entonces, que le pegue una palma, una cachetada, si bien no debiese ser, entiendo que ella, por ejemplo, a lo mejor le pegan con la correa.
Claro. Y ya no pegar con la correa y solo pegarle con la mano es algo menos negativo para ellos. Para ellos es un avance, claro. Estoy haciendo algo distinto igual, pero igual está haciendo daño. Claro, una no se dan vez, cuenta. Perdón que te interrumpa, Mori. No. Leí una frase que decía, papás, los perdono porque ustedes hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron. Sí. Y me hizo mucho ruido por mucho tiempo. Obviamente ya de grande uno viene a entender un poco mejor esa frase, pero sí, creo que tiene mucho sentido con lo que tú estás diciendo. Sí. Y a mí me pasaba harto, por ejemplo, que lo aprendí harto en Paz, al trabajar con los niños que abusaban. Porque me tocaba de repente coordinar con otros colegas que los trataban casi como violadores adultos. Porque ellos tenían la otra parte, tenían a la hermana, a la prima a la que la habían abusado, y era como, no, es que tu niño acá, y era como recordarles que el niño tiene 10 años. Claro. Claro, no está bien lo que hizo, pero tiene 10 años y obedece a lo mejor que él sufrió un abuso, ¿cachai? Más, o sea, ¿de dónde aprendió esas conductas? Exacto, las pantallas, por ejemplo, hoy en día también han expuesto harto a los niños a material sexual, entonces la pornografía, la sexualización también va de repente en lo explorativo, y lo más cercano a veces es la hermana o es la prima. Claro. Entonces, y ahí ocurren como estas dinámicas más abusivas. Sí. Por eso que se recomienda en realidad que los niños no tengan teléfono propio hasta 15 años. 15 años, claro. O tengan mayor responsabilidad, quizá un mayor... Es que yo creo que más que a lo mejor la edad, porque a los 15 años, si no tienes como la madurez, tampoco podrías pasarle un teléfono tan libre. Claro. Yo creo que ahí la importancia es la supervisión que uno le entrega quizás al uso de la pantalla. Sí, yo a mi hija, por ejemplo, perdón, yo siempre he sido muy reiterativo de que siempre pongo el ejemplo de mi hija, qué sé yo. Mi hija tiene un teléfono, yo no estoy diciendo que esté bien que use el teléfono, pero tiene un teléfono en donde tiene restricciones. Y tiene solo YouTube Kids. Y ese teléfono solo lo usa, bueno, en realidad lo uso como la cámara que está cuando duerme. Y pues cuando ella llega del jardín, hace algo, dibuja, qué sé yo, y se pone, quiero ver un rato mono. Y ese rato mono son de las 7 a las 8 de la noche, 1 hora. Ese teléfono tiene restricciones, hasta a las 8 se apaga solo. Genial. Y tú pones en Google, tú pones Google, pones una aplicación que se llama Google Family, donde tú vinculas todos tus dispositivos de tu casa y los puedes controlar. O sea, hay uno que es como el máster, y ese máster, si tú o sea, se te olvidó o quieres apagar el teléfono temprano, tú te metes a tu aplicación del Google Family y tú puedes bloquear ese teléfono desde otro teléfono. Entonces eso yo lo hago con mi hija. Entonces, oye hija, ¿te tienes que ir a bañar? No, porque es viernes, mañana no voy al jardín. Igual le bloqueé el teléfono a las 8 o 10. Claro, eso es lo que falta un poco, como ese control o lo que están viendo. O lo que están viendo, claro, pero claro, o sea, a lo que digo es que ella solo tiene YouTube Kids. Claro, y ese YouTube Kids yo también lo regulo desde mi teléfono, porque le doy hasta qué edad más o menos quiero que aparezcan los videos. Claro. Pero claro, ahí hay que empezar a meterse. Ahí en YouTube igual hay un montón de videos en donde te ayudan a programar. Ahí hay un punto igual súper importante, porque el involucramiento de los papás en la infancia. Yo me preocupo también. Claro, o sea, muchos papás también delegan. No estoy diciendo que los otros no se preocupen, pero sí, de lleno no se preocupen. Pero a lo que voy es que de pronto no saben o no tienen las herramientas como para poder bloquear o controlar los teléfonos de los niños. Y ella dice, oye, me prestan mi teléfono. Y digo, el teléfono de la cámara, dice, porque no es su teléfono. Y nosotros tenemos súper claro que ella no tiene teléfono. Pero por ahí quizás puede ser un dato aconsejable para los papás. Oye, me estaba acordando, bueno, tenía una pregunta ahí marcada para ti, pero ya que estaban hablando del tema de los teléfonos, a lo mejor lo has visto un poco, la abstinencia que se está desarrollando en los chicos con el uso del teléfono. O sea, estaba hablando de hecho hace poco con una amiga porque su hijo tiene TDA, estaba pidiéndome consejo. Y le dije, desde ya, pantallas fuera. Vaya a verme la consulta. Aparte. No, pantallas fuera. Sí. Y claro, quitó las pantallas así como de un día para otro y me dijo, Steffi, está haciendo el terror. O sea, y dije, abstinencia al teléfono. O sea, es eso. Sí, que funciona más o menos como la abstinencia de las drogas. Sí, a eso quería ir. Claro, por lo que hablamos, creo que no sé hace cuántos capítulos atrás, de que se activan zonas, en el resumen me parece. Y él sabe un poco más de... Que se activan zonas del cerebro que son muy similares a las de las adicciones. Sí, ¿no? Ahí tú de hecho, explícanos. Te libera la misma cantidad de dopamina que drogarte con algo. Y no solo con los niños, sí, con los adultos también sucede, solo que
los niños a tener menos capacidad de regulación se nota más. Claro. Pero no sé, yo creo que a todos les ha pasado cuando no estáis con el teléfono que lo sentís vibrar. O sentís que suena y el teléfono no está. En el fondo pasa a ser también una especie de abstinencia. Claro, estaría llamando. Entonces, cada vez se ha ido viendo más, pero no se le toma el mismo peso. Es como que solo se ha intencionado el menos uso de las pantallas porque es dañino. Pero nadie ha explicado tampoco lo que se está produciendo, que son adicciones. A mí me tocó ver un niño que estuvo diagnosticado, que es el único que conozco como con diagnóstico psiquiátrico real de adicciones a las pantallas. ¿Ya? Y él tenía la orden de no usar ni una pantalla y él era capaz de negociar de te vendo mi teléfono si tú me pasas tu celular a jugar 1 hora. O se arrancaba de la casa, pedía plata y se iba a un ciber a jugar. Entonces había llegado al extremo de intercambiar fotos, por ejemplo, él está en el PAS de la hermana al cambio de minutos para poder jugar online, ¿cachai? O que le depositaran premios para poder seguir jugando. Entonces iba generando todo un sistema, pues era mucho más crónico en ese sentido. En el caso de él también tenía otras patologías, tenía oposición intravenefante, entonces tenía hartos temas a las bases que confluían con este tema de las adicciones. Claro, no, sí, es bien complejo. Oye, y hace unos años atrás también, pensando en eso de los juegos, y de que se han visto quizá pedófilos en Roblox, por ejemplo. Sí, antes estaba, me acuerdo, hace un par de años atrás, el juego de la ballena o algo más. Sí, algo escuché, no lo conocí tanto, pero ya, sí escuché por que eran como pruebas a los niños que fueran haciendo y iban ganando, no sé, reputación, no entiendo yo ahí, no me pierdo. Pero claro, hay que tener ojo también con lo que los niños juegan también. Sí. Porque volvemos al control. Al control, claro. Exactamente. Lo que hacen, cómo lo hacen, el tiempo que lo hacen. Sí. Es difícil. Yo que soy papá me pongo en esos casos y me complica ahora que no pasa, imagínate. Claro, porque en el fondo también es que quede para adentro totalmente. Sí. No, y sobre todo con el mundo virtual, porque no sabéis quién está al otro lado. Eso, sí, eso es. Sí, es complejo. Oye, yo tenía una pregunta aquí marcada, decía, ¿cómo defines la vulnerabilidad en la infancia y qué efectos puede tener en el desarrollo emocional cognitivo de los niños? Buena pregunta. No sé bien cómo definiría la vulnerabilidad, pero siento que, al menos para mí, ya es una vulnerabilidad cuando no tienes quizás la participación o la atención de tus padres. Que es como la base en el fondo para los niños. Y aquí me refiero como ejemplo con la atención, de que no existe este involucramiento, por ejemplo, que decís tú de estar pendiente de las pantallas, si le está pasando algo en el colegio, si comió, si está en la calle, qué está haciendo, como en el fondo que esté en tu radar como adulto de este niño, porque finalmente yo siempre utilizo harta a los animales cachorritos en comparación con los niños, porque están aprendiendo de todo el mundo. Claro. Hasta ahí son desordenados, van a romper, van a ladrar. Y está en ti cómo lo vas a ir educando para que haga caso, para que entienda y se porte bien. Pues en el caso de los niños es lo mismo. Tú le vas mostrando el mundo, enseñándole a regularse. Entonces, si no existe ese adulto que lo acompañe, se genera esta vulnerabilidad que puede venir cualquier otro adulto con otra intención y los puede manipular a cambio de cualquier otra cosa, o incluso caer en otras actividades con grupos de pares netamente para pertenecer a algo. En el fondo, todas las personas como seres humanos buscamos tratar de pertenecer. Claro, somos seres sociables. Claro, entonces imagínate si no sientes pertenencia en tu grupo de familia, papá, mamá, por lo menos lo más básico, ¿dónde vas a ir a buscar esa pertenencia o ese afecto en el fondo? Claro. En el colegio, supongo que en sus redes. La segunda casa. Claro, pero o en el barrio. Pero muchas veces tampoco el colegio da abasto. Tenemos profesores en día. No, me refiero a los compañeros, pues más que más que al ¿cómo se dice? Al cuerpo estudiante. No, ¿cómo se dice? Docente, el cuerpo docente. El cuerpo docente. Claro. Sino que me refiero a los pares, pues buscar la validación de los pares. Claro. Pero tenemos pares que están en la misma que ellos de repente. Pues, claro, que se sienten solos. Claro, como en la sexualidad, pues muchas veces los niños no tienen con quién hablar porque no tienen la confianza con los papás. Tú le preguntas a tu amigo, y tu amigo la única educación sexual que ha tenido es quizás la pornografía que ha visto y te va a dar un consejo que a lo mejor está súper errado o en mí. Claro. Entonces, y ya vamos a llegar a los mitos. O sea, no se va a poner. En cuanto a la otra pregunta de cómo afecta en lo emocional, yo creo que
Tremendamente. Yo creo que es la huella más grande que le deja a los niños en el desarrollo la vulnerabilidad que sufren en el tema emocional, independiente si sea violencia, sea abuso sexual o sea algún otro tipo de negligencia, que finalmente es lo que más va a marcar su desarrollo. Si tienen un vínculo seguro con el papá, va a ser un adulto a lo mejor con muchas más capacidades de explorar el mundo y tomar decisiones, a un niño que a lo mejor tiene otro tipo de apego, mucho más inseguro, no sé, ansioso, evitativo, y va a aceptar cualquier tipo de relación que le entreguen. Y aquí vienen, no sé, por las relaciones más abusivas de violencia, que al final yo lo aguanto porque aprendí que el que te pega te quiere, y voy replicando todo esto. Entonces finalmente es toda la búsqueda desde el mismo cariño, y finalmente el mamífero es vincular. Me acabo de acordar de un caso no sé dónde en Europa, que una niña, o sea, bueno, ya era adulta cuando se logró escapar, estuvo viviendo en el sótano de su casa y que fue abusada por su padre un montón de años, y que fue casi como que un descuido porque que se pudo arrancar. Pero ella, creo que en la entrevista terminaba igual justificando al papá en cierta medida, porque claro, ahí entra ahí en unos síndromes de Estocolmo, ahí... Sí, pues, no, ahí entendía justificar. Porque creen que se disfraza del cariño. Claro. Entonces terminan normalizando actitudes o acciones dañinas como cariño, pues, como valoración también. Oye, me quiero agarrar de lo primero que dijiste, porque me recordó mucho una frase que hace poco la escuché, el hecho de que, pero si a ti te dimos todo, ¿por qué ahora dices que no fuimos los padres perfectos, etcétera? Como que he escuchado mucho eso, y conversando con adultos también es como, sí, quizás me diste todo lo material, pero desde otro lado no hubo quizás una muestra de afecto, o al contrario, quizás sí estaba el afecto y necesitaba quizás otras cosas. Claro. Y muchas veces el dar todo tampoco es tan positivo, porque no le enseñáis frustración, no trabajáis límites, y termina siendo igual de contraproducente que el no entregar nada. Claro. Al final es encontrar el equilibrio, pero claro, muchos creen que el todo lo material, o el que no te falte comida, un techo, el poder ir a clase, al colegio, es lo que se necesita, pero claro, que al debe ir lo afectivo. Exacto. Pero también son adultos que tampoco han recibido cariño, tampoco han recibido afecto. O sea, ¿cómo le enseño a alguien que nunca le han hecho cariño a hacer cariño? Que haga cariño, claro. Al cual. Marco, está muy pensativo hoy día. Marco está ahí. Sí, es que es un capítulo particular entonces, donde vamos a tocar hartos temas sensibles quizás, y los que van a estar escuchando ahí también a lo mejor les va a terapia mañana. Bueno, tenemos al psicólogo aquí mismo, así. Oye, ¿cómo podemos entonces quizás, bueno, que ya lo hemos conversado quizás un poco, pero cómo podemos como sociedad, familia, escuela, entorno profesional, etcétera, generar quizá, valga la redundancia, entornos más protectores con los niños, con la presencia, y quizá ahí viene una segunda pregunta, es que ¿solo los niños que tienen ausencias paternales pueden sufrir vulneraciones de derechos? No. ¿Cachai? O sea, ¿cómo podemos hacerlo más protector el ambiente para nuestros niños? Y segundo es, si el mito o que solo los niños que tienen papás que son, o sea, delincuentes terminan siendo delincuentes, como la típica que se escucha ahora. Mira, yo creo que la mejor forma de acompañar, claramente no es solo una, pero creo que a partir es entregarle la importancia que merece a la infancia. Porque siempre el foco es como desde la visión de este mundo adulto. O sea, los adultos miramos hacia abajo a los niños. Claro, pues se nos va olvidando que a medida que crecemos, que fuimos sintiendo también nosotros en nuestra propia historia. Por ejemplo, aunque sean todas distintas, a todos nos ha tocado algo que en el fondo nos ha causado tristeza, nos ha causado miedo, o que nos ha marcado, pero al momento de que estás con un niño es como que se olvida eso. Y nos mantenemos en este error adulto del yo tengo la razón, yo mando, yo tomo la decisión porque tú no sabes. Entonces, si le entregamos esa importancia, que es la base de cuidarla, de que finalmente todo lo que pasa en la infancia va a definir qué adulto vas a ser, sería mucho más distinto el trato. Y creo que la empatía para mí es
primordial hacia todos en el fondo, no solo con los niños, pero si somos más empáticos con los niños, vamos a ser también menos duros en ese sentido. Quizás hay una frase que no me acuerdo el autor, pero me acuerdo que en la casa estaba el cuadro, por eso me la sé, que decía, hay que endurecerse sin perder la ternura. Mira. ¿Sí? Entonces, en el fondo, de lo que habla es que como papá puedes poner un límite, por ejemplo, sin ser el ogro. Puedo poner un límite y explicarle de manera afectuosa y empática al niño lo que le está pasando. Claro. Y ahí vamos marcando ya las diferencias, porque al yo enseñarle a ser empático, desde mi propio ejemplo, el niño lo va a replicar con otros niños. Claro. Y no va a ir a hacer bullying porque va a entender que es sentirse mal por él. Claro. De hecho, lo abordamos el sábado en nuestro paseo, sí. En donde decíamos, y bueno, los papás nos preguntaban un poco cómo poder manejar quizás las emociones de los niños. Y nosotros decíamos, bueno, primero somos adultos, tenemos que demostrar nosotras nuestras emociones, y desde ahí, o sea, somos los que les vamos a enseñar a través de nuestro manejo a la frustración, nuestro manejo al enojo, cómo lo puedo llevar y ver que tú también te enojas, no como se pasaba antiguamente, quizás que tú nunca veías a tu papá o a tu abuelo llorar porque no se podía llorar. Claro. Entonces, o no, nunca la vi enojada, o quizás estas cosas a mí me hubieran enojado, pero yo no se enojaba. Entonces, partamos desde ahí, o sea, tú demuéstrale que también tienes tus emociones, que también tienes que lidiar con ellas y cómo lo haces. Sí. Que por lo menos fue ese mensaje que nosotros le dejamos ese día a los papás. Sí, yo también hablaba ese día de que uno también tiene que, o sea, aparte de mostrar las emociones, cómo tú lidias con la emoción. Porque al final no sacan nada con mostrarle todo el tiempo que estás enojado, pero también tienes que decirle o mostrarle a los niños que a veces el enojo te puede superar, pero que también tienes que lidiar con el enojo, pues, cómo tú concilias el enojo, cómo lo manejas, cómo bajas tu nivel de estrés. Bueno, a mí me pasó hoy día en la mañana. Te enojaste. Me sentí particularmente frustrado en la mañana con algo, ¿cachai? Que tiene que ver conmigo, ni siquiera era con mi hija, y terminé retando a mi hija, porque no me hizo caso en 3 oportunidades, ¿cachai? Yo siempre le digo, oye, ya, no esperes que te termine retando para hacerme caso. Se le aviso, le doy como avisos, ¿cachai? Yo primera vez, después le digo, oye, ya, pues, tercera vez, ¿cachai? Ya, la terminé retando, y mi hija me quedó mirando, y yo a mi hija no la reto nunca, ¿cachai? Y después le dije, pucha hija, ¿sabes qué? Después que fue a lavarse los dientes, ¿cachai? Antes de salir al jardín, después llegó de nuevo, dije, pucha hija, ¿sabes qué? Lo siento, pero esta vez a mí me ganó la emoción. Entonces no la pude controlar. ¿Cachai? Entonces te pido disculpas, qué sé yo. Y me dijo, sí, yo, mira, sí, a mí también a veces me pasa que me domina la emoción y a veces no lo controlo y me enojo y me reto y me voy a encerrar a la pieza. Así que yo te entiendo, me dijo papá, y me dio un besito, me dio un abrazo, ¿cachai? Pero también a lo que iba era que cuando uno se equivoca también quizás tiene que echar pie atrás, o sea, pedir disculpas, o sea, no porque yo soy un adulto me enojo y yo tengo la razón, lo que tú decías recién, y tengo la razón y yo voy a morir en la mía, sino que también lidiar con la emoción y entender que cuando uno la embarra, si tú no quieres retar a tu hijo y te terminas ganando la emoción y lo retas, tienes que tenerla. Quizás, a lo mejor es muy personal, la oportunidad de disculparte con tu hijo. No, totalmente. ¿Cachai? Totalmente. Y explicarle que te ganó la emoción. O sea, vemos todos los días gente adulta que está dominada por la rabia, ¿cachai? Pero tenéis que tener en algún minuto, bajar las revoluciones y entender que a los niños quizás les afecta distinto a lo que nos afecta a nosotros los adultos. No, totalmente. ¿Y qué edad tiene tu hija? 5 años. 5. Bueno, bastante bien para resolver a los 5 años. Sí, es que todos los años, o sea, siempre le hemos estado, lo nuestro con la Rayene, mucha conversación, mucho explicarle, preparación. Es que al final eso es. Y claro, y tiene que ver también con lo que yo pensaba, ¿cómo lo voy a hacer con un hijo adolescente? ¿Me cachai? Yo me proyecto para adelante. Entonces yo digo, yo no espero que mi hija tenga una relación de confianza conmigo a los 15 años si nunca la tuvo de guagua. Claro, exacto. Entonces yo básicamente estoy construyendo ese camino. Claro. Sí, que finalmente ¿Qué es lo que yo creo que se debe hacer? Pues no soy ningún experto en psicología, ¿cachai? Pero es lo que yo quizás me hubiese gustado que hubiese sido mi padre conmigo. Claro. No, pero va súper bien porque finalmente son diferentes ciclos. Me siento aliviado igual porque... Que a los 5 años de ese nivel de respuesta también te muestra que no es solo porque ella hizo esa reflexión, porque no tiene esa capacidad aún. Claro, su cerebro no se ha desarrollado para eso. Claro.
Eso quiere decir que ellos aprenden por imitación. Claro. Entonces, si ella fue capaz de llegar a ese análisis, es porque lo ha visto en otros momentos, claro, y es lo que va repitiendo. Entonces, por ejemplo, el otro día veía un video en redes sociales de una mamá que barría, o sea, que aspiraba, y el papá le levantaba la alfombra, pasaba la esta y la bajaba. Y estaba el niño ahí. Espérame, una pausa, que parece que están pasando, vertiendo verdura, no sé, algo escucho muy afuera. ¿Puedes cerrar la ventana? Ya, tenemos que repetirla. Sí. Repitamos esa... Se me olvidó. Ya, vale. Claro, le dije que, claro, y el video marcaba que el papá le levantaba la alfombra, la mamá pasaba la aspiradora y la bajaba y estando el niño ahí jugando. ¿Mirando la acción o...? Entre que jugaba y miraba que hacía el papá, porque estaban como en un contexto más o menos de familia C. ¿Está? Ya a la quinta, sexta vez, el niño se dio cuenta, no estaba el papá, la mamá estaba aspirando, y el niño fue, le levantó la alfombra. Sin que se lo pidieran, pero lo aprendió porque vio la práctica del papá. Entonces muchas veces también su forma de resolver va a ser del aprendizaje que han ido viendo a medida que van creciendo, que es diario, no es solo como dices tú, ahora a los 15 porque ahora va a empezar a pololear, voy a hablar de esto. O no sé, o porque va a empezar a salir, ahora le digo que tiene que llegar a tal hora, pero antes de eso nunca hablamos, por ejemplo, de respetar ciertas normas. Entonces es de chiquititos, y cuando empecé a formar en la primera infancia, los resultados los vas a ver en la adolescencia, y en la adolescencia lo que hagas lo vas a ver en la adultez. Entonces siempre es un trabajo a futuro, y eso es lo que frustra mucho a los papás de repente, que es como llevo una semana diciendo que haga su cama y no aprende. Una semana no es nada en un ciclo evolutivo de 60 años, por ejemplo. Entonces, yo tengo 43 y todavía no colgamos. Y eso pasa en todo, le decía por ejemplo, en los mismos animales tú ves. Hoy en día este auge de no tener hijos y cuidar a los perritos, a los gatitos, también se les entrega todo. Se siguen cometiendo los mismos retos. Tenemos perros que salen a pasear reactivos, que atacan a otros perros, que ladran a la gente, que no saben sociabilizar. Porque la gente ve un perro, lo toma en brazo, que no se acerque. Le transmite ese miedo. Entonces al final es lo mismo con los niños. Si el niño está todo el día en la casa y nunca ha visto más gente, no va a aprender tampoco a cómo desenvolverse. Oye, eso pasó mucho en pandemia. Muchos de los chicos después cuando volvieron al jardín o nacieron en pandemia y tuvieron que ir al jardín, tenían muchas dificultades para sociabilizar. Bueno, en salud también hay algo que se llama ventana prepandémica, o sea, postpandémica, que enfermedades que los primeros años post pandemia no se daban, se están dando más ahora de nuevo. Porque los niños están más expuestos. En los primeros años de pandemia solo habían un par de virus nomás, pero ahora ya volvimos quizá al prepandemia. Lo aprendí en mi diplomado de salud pública. Hace poco. Oye, nos faltó la derivada de la pregunta de cómo hacerlo más protectores. Con lo de si los niños con padres ausentes son los que tienen más problemas o eso es relativamente un mito. Es un mito. En verdad, al menos lo que a mí me ha tocado ver en los programas de la red incluso es que te llega de todo. Yo he tenido papás con posición muy acomodada. Que no son malos papás. Que no, para nada. Y han tenido buena educación los niños y todo. Pero resulta que también ellos como adultos han negado ciertas partes de ellos. Que es lo que hablábamos de las historias para atrás. Entonces está el discurso de ya no hay amor en la casa, pero yo no me he separado por los niños. Entonces también te va a repercutir. Entonces tienes todo lo demás cubierto, pero también me está faltando algo. El trato que hay entre papás también repercute al niño. Entonces muchas veces te va a llegar un niño porque empezó a consumir drogas exploratorias en el colegio. Y cuando empezáis a ver, resulta que en la casa los papás están peleando todo el día o no se pescan y no lo pescan tanto, pero está todo cubierto. Pero no hay ninguna otra vulneración. Hay necesidades básicas que están cubiertas, más no la afectiva. Exacto. Entonces finalmente todo va a obedecer a un síntoma sistémico de familia. Por eso también la red, hoy día el servicio de Sename o el Sename de protección, busca trabajar de manera sistémica, no solo con el niño, sino que sea a nivel familiar para que se puedan cambiar ciertas cosas. Me estaba acordando que nosotros en nuestro hogar tampoco discutimos tanto. Hay cosas peores en la vida, digo yo siempre, esa es mi filosofía de vida. O sea, a veces cuando no nos ponemos de acuerdo en algo, que tampoco es una pelea, ¿cachai? Sino que es una discusión normal de dos adultos, ni siquiera levantando la voz. Y la Reyel se para y no peleen. Yo digo, hija, no estamos peleando, estamos discutiendo de algo que tenemos que hacer. No. A ver,
Abrácense, dice. Dense un besito. ¿Cachai? Como que ella nos obliga como incluso también a bajar la autorreferencia. No, está bien. Va usando Oye, tú hablabas recién de estos programas que se han ido creando, y me acordé que me tocó hacer un reemplazo en uno de Senami, pero era ambulatorio, en donde trabajaban habilidades parentales con las familias previas a una derivación quizás a una institución ya permanente de Senami, un hogar, etcétera. Y claro, de repente nosotros decíamos, ¿dónde va a estar mejor? ¿En la casa donde hay vulneración o en el hogar donde también hay vulneración? Donde también hay vulneración. Y yo creo que ahí también me vino un poco el revuelo, un poco ahí a la guata, y por lo mismo no es un área que ejerzo, porque digo así como, es súper difícil tomar esa decisión, porque claro, tú decís, ya en la casa a lo mejor lo están vulnerando, no sé, que está todo el día solo, que está en peligro, que le pase algo más, pero en el hogar quizá va a sufrir violencia sexual, otras cosas, física, y es como, chuta, ¿cuál es el mal peor? ¿Qué es peor? Claro. Entonces, me acordando de esa situación en sí, pero sí, es súper difícil. ¿Qué pensáis de eso? Uy, es que realmente es muy difícil, como dice la Steffi. Claramente uno lamentablemente se ve orillado de repente a esas situaciones que tenéis que, la decisión, si bien está el concepto de que tú no decides, porque en el fondo en el informe el que decide es el tribunal. Claro. ¿Cachai? Tú solo lo sugieres, claro, pero igual eres tú el que lo está sugiriendo. Uh-huh. Entonces también hay una responsabilidad de qué vas a sugerir. Y ahí se ve esa disyuntiva de, claro, ¿qué hago? Entonces ahí es tratar de buscar de repente la oferta de residencia que sea la mejor, para que sea las menos vulneraciones, o buscar otras redes familiares, no sé, un tío, un primo, alguien mayor de edad que quiera participar y hacerse cargo. Ya. Pero el tema es que también en la realidad no siempre lo encuentras. A veces conversas tú con el tío y el tío te dice, no, en verdad yo no quiero involucrarme porque no quiero este problema. Porque, no sé, resulta que mi hermano o mi hermana son complicados y yo no quiero. Claro. Entonces vuelve la pelota a ti de ¿qué hago? ¿Y eso de la oferta de otra residencia existe de verdad? Sí. O sea, porque me refiero a que ya un niño que vive en quinta región, que vive en Limache, y hay un hogar en Limache, pero resulta que el de Rancagua es mejor, ¿se puede enviar para allá o no? Sí. ¿O no tiene que ver con eso? Mira, yo he aprendido, quizás no tan formal, pero he aprendido que todo se puede. Ya. En la red todo siempre va a depender de tu gestión, de tu coordinación y de cuánto tú te movilices por el caso, quizás para conseguir lo que necesites. Pero claro, muchas veces obedecen a los territorios, a los cupos, al caos que también está dentro de la misma red de protección que es de Sename, porque hoy en día tampoco el servicio especializado sabe lo que está haciendo. Claro. Están tratando de cambiar un modelo que va chocando a la vez con el mismo modelo. Entonces, a veces tú pides algo y ellos tampoco saben qué hacer o cómo hacerlo. Claro. Y ese es otro nudo crítico dentro de la intervención muchas veces. Pero a veces sí se puede, que tú encuentres un cupo y va a depender cómo justifiques quizás el traslado. No sé, por ejemplo en Santiago me pasó que una vez un niño tenía muchos abandonos de la residencia en la que estaba y finalmente se decidió y se llevó a Rancagua. Y allá sí se internó en la residencia. Entonces, pues claro, era más difícil que se arrancara, se quedó allá. Claro. Pero también son casos como excepcionales dependiendo del cupo o dependiendo de las necesidades. Por ejemplo, hay residencias que solo reciben con niños con problemas cognitivos. Ya. Entonces, claro, y hacen ese filtro para que no suceda lo que dice el Steffi, que llegue otro niño y pueda ejercer mayor poder ante ellos por los diferentes problemas que vayan teniendo. Entonces mantienen como el mismo universo de población, por así decirlo. Sí, es bastante complejo en verdad la situación y para los que tienen que tomar esa decisión yo creo que peor aún, porque claro, uno, como dice Mauricio, hace la sugerencia, o sea, uno tampoco toma la decisión, pero también quizás tú al hacer sugerencias influye en esa toma de decisiones. Sí. Entonces, y muchas veces te toca a ti ir a la casa a sacar al niño. Claro. Y ahí también es otro impacto. Que el tribunal te dice, ok, que el niño entre
a la residencia y no sé, un niño de 1 año. Entonces tú tienes y que ir te arriesgas tú también, además, que te violenten a ti. Claro, porque generalmente se va con carabineros por lo mismo. Sí. Pero claro, también no es menor ver todo ese panorama de mamá llorando, gritándote, de que tú eres el malo en el fondo. Claro. Tú vas a quitarnos de la familia. Mira, lo que me acordé, perdón, Marco. Sí. Cuando yo terminé mi práctica profesional, hay un chico que no había caso que pudiese adherir a alguna actividad dentro de los que nosotros hacíamos. No sé, en algún momento hicimos match y empezó a participar en las actividades que yo hacía, pero siempre con una actitud muy negativa. O sea, él me decía, ya voy a participar en el huerto, pero al final terminaba haciendo hoyos, terminaba haciendo nada de lo que nosotros terminábamos haciendo, pero estaba presente. Vamos a hacer tal cosa. Ya él iba y hacía todo lo contrario de lo que nosotros estábamos haciendo, de repente interrumpía y qué sé yo, pero participaba. Claro, una forma. Siempre estaba. Yo, oye, vamos a hacer esto. No quiero ir. Igual ahí terminaba y la cosa. Y poco a poco fuimos como dialogando más, pero siempre como desde un enfoque muy negativo. Y es lo que me llamaba mucho la atención, porque yo de repente llegaba y le decía, se paseaba conmigo todo el patio. Y yo, oye, ¿cómo estás ahí? ¿Qué te importa? Yo, ok. Y así como, pucha, no sé, me estáis siguiendo todo el patio, a lo mejor quieres conversar. Claro. No, ¿qué te importa? No me hablé. Yo estoy caminando por acá nomás y listo. Pero siempre estábamos ahí. Y cuando yo ya terminé mi práctica, mi profesor avisó, se hizo como una pequeña actividad, me acuerdo. Y ese día él empezó a romper las ventanas del hogar. Empezó a romper las ventanas y quedó madre ahí. Llegó un momento en donde ya obviamente nos teníamos que ir. Había llegado Carabinero a controlar la situación. Y cuando yo voy saliendo, él llega corriendo a la puerta y me dice, hiciste lo mismo que mi mamá. Y se fue. Mira, me acordé ahora de eso. Era algo que lo tenía muy bloqueado quizás. Y para mí fue así, wow. Porque claro, quizás nunca hubo como una conexión o no se visualizaba tanto. Porque como les digo, siempre fue como un trato muy negativo. Pero quizá era, como dices tú, una actitud bajo todo lo que ha aprendido, una barrera quizá, pero sí había sido significativa para él. Sí, y fue wow. Claro, que ahí se genera el miedo del niño a vincularse por lo mismo, porque es lo más roto. Y ahí está la pregunta anterior de cómo repercute lo afectivo, por ejemplo, en el futuro. Es desde ahí, de esa desconfianza de que cualquier adulto se va a ir. Porque ya lo aprendí, entonces me relaciono de esa manera por lo mismo. Es como como el apego evitativo. Claro. Que aparte de todos los malos tratos, también aprendo que en el fondo demostrar el amor es a través un poquito de la agresividad, como de lo disruptivo, porque también tengo tu atención. Claro. Lo decías tú, porque es muy negativo, pero él andaba al lado tuyo. Entonces en el fondo, claro, en la lectura te está mostrando que quiere estar ahí. Y eso es por algo. Entonces la mayor afectación en residencia también se genera un poco desde ahí, en la alta rotación, que les toca a ver a los niños a la tía 1 semana o 2 semanas y después aparece otra tía y es como, oye, pero ¿qué pasó? Y muchos profesionales también en este agotamiento que existe renuncian, se van y tampoco hacen un cierre o se despiden, pues como desde el mundo laboral yo me voy, yo ya terminé, me desligo. Entonces es compleja la situación. Oye, pasemos a los mitos. A los mitos y verdades. Dice, los niños que han vivido en hogares de cename siempre tendrán problemas de conducta. En lo personal yo creo que no. ¿Ya? Yo creo que no, pero también viene con un gran depende. Va a depender del trabajo, de las redes, de la reparación que se haya hecho, ¿cachai? Porque si es solo que estuvo dentro de la red, no va a haber un aprendizaje y puede que se repitan ciertas conductas. O si los papás tampoco lograron generar cambio, se va a seguir repitiendo lo mismo y quizás va a cambiar solo el síntoma. Si antes salía a consumir, a lo mejor ahora va a salir a robar. Como va a ser otra cosa nomás. Pero en otros casos sí se generan cambios, donde la familia tiene esa disposición de decir, yo sí lo quiero recuperar, yo sí quiero aprender, sí quiero cambiar,
Hay profesionales que a lo mejor vienen más fresquitos, ¿cachai? Y tienen esa energía de estar 24/7 con el caso, de gestionar quizás lo imposible y lograrlo. Y eso te va a ir marcando la diferencia en que el niño, por ejemplo, más adelante pueda decir, ¿sabes qué? Tuve un psicólogo a lo mejor que me hizo sentido y ahora veo el mundo así. Claro. Esa es mi historia. ¿Sí? O muchos buscan ayuda, como, no sé, ahora fui papá y no quiero que pase lo mismo. Entonces, enséñenme a cambiar esto. Y ahí se va haciendo el trabajo. ¿Y hay terapia de padres? Solo particular. No, sí, pero me refiero... ya. Claro. O sea, en ese sentido. Si estaba pensando en si tú habías atendido padres que hayan pasado por el Sename, que ahora son padres, ¿cachai? Sí, y que quieren cambiar conducta... Sí, he atendido, pero también dentro del Sename. Vale. Que los niños han llegado porque, no sé, en el colegio están siendo disruptivos, ingresan al programa y te das cuenta que, claro, que el papá venía en su infancia, estuvo institucionalizado y ahí va a ir trabajando. Y es choqueante en el sentido de que muchas veces esos papás también llegan muy removidos, porque también le evocan, es como yo estuve en esto. Y si todo lo que viene después, no quiero que llegue a eso. Claro, no quiero que entre a una residencia porque yo ya sé qué pasa ahí adentro. Y ahí, claro, se genera esa activación muchas veces y es otro trabajo, pero terminas trabajando con un adulto que es un niño, en el fondo. ¿Cachai? Claro, y ahí se viene el siguiente mito, que el trauma infantil no se supera. ¿O sí? Mira, más que superarse, se puede resignificar. Ya. Porque va a existir y te va a dejar huella. Claro. ¿Sí? Pero le podemos dar quizás con la terapia o la intervención otro sentido, o que tú puedas elaborarlo y entender a lo mejor que no fue culpa tuya como niño lo que te pasó. ¿Cachai? Yo no sé, si sufriste un abuso, a lo mejor que no fuiste tú el culpable de que este adulto, no sé, te tocara o te abusara sexualmente. Claro. Y se va reparando un poco esa herida, pero no desaparece porque al final es parte de tu historia también. Sí, bueno, al final igual las historias de abuso son del círculo más cercano, habitualmente. Mayoritariamente. Necesita mucha confianza y cercanía para poder acceder a un niño. Exacto. Eso realmente es familia, profesores, curas, sacerdotes, que tienen ese acceso de poder, y muchas veces no se puede hacer el perfil de quién puede ser abusador. Oye, justamente eso te quería preguntar, si es que existía, porque hace poco, bueno, no hace tan poco, salió el caso de un inspector que abusó de un menor de edad en un colegio acá en Peña Blanca. No lo vamos a nombrar. Pero sí, el colegio. Sí. 2 años, 1 año, más o menos. ¿O no? 2 años. 6 años tenía. No, 2 años atrás fue la. No, fue hace poco. Entonces otro nuevo. Sí, de ese otro nuevo. Ya sé de cuál me estaba hablando. Sí. No, es más reciente que ese. Y hace poco dieron con las cámaras donde se ve, no el abuso en sí, pero quizá. ¿Esa cercanía? La cercanía y ciertos indicios que pueden corroborar la información que entregó la menor. Y muchas personas dicen, pero ¿cómo no le hacen un perfil psicológico a los profesionales cuando entran? O sea, yo por lo menos que he trabajado en colegio, a lo mejor tú también, se sabe que te hacen un perfil, quizás alguna prueba psicológica, te piden antecedentes, que tú no puedes trabajar con menores o sí, etcétera. Sí. Pero claro, como dices tú recién, quizás es difícil llegar a hacer un perfil de algún abusador. Sí, totalmente, porque las pruebas te van a arrojar indicadores más que decirte es abusador. No se van a encontrar indicadores que muestran detalles, mayor tendencia, no sé, a la sexualidad. Pero eso no te garantiza que tú seas un abusador. A lo mejor es un adulto que consume mucha pornografía y no tiene pareja, por ejemplo, no sé. O que tuviste una infancia mucho más restrictiva en lo sexual, por ende es un tema para ti no tan liberal hablarlo, pero no te convierte en un agresor, por ejemplo. O a lo mejor siempre tuviste el impulso, pero pudiste controlarlo y nunca lo hiciste. Por el contexto. Claro, que te va normando, y entonces tú sabés que, no sé, por una niña de 15 años con un mayor de 30 es un delito, entonces no lo hago, pero eso no va a quitar que el adulto a lo mejor sí siente el deseo de la niña de 15 porque está más desarrollada, entonces se ve muy difuso el poder armar ese perfil. Lo que sí se puede armar muchas veces también son pequeños perfiles de quién puede ser más propenso a un abuso. No como un perfil psicológico, pero sí con ciertos rasgos que está dentro de esta vulnerabilidad.
Por ejemplo, no sé, los casos de pedofilia en la iglesia se da mucho por lo mismo, porque son niños que han encontrado un refugio en la iglesia, claro, y en la religión del apoyo que a lo mejor no han tenido en la casa. Entonces el representante con más poder en la iglesia es el sacerdote, claro, y que llega de una manera muy empática, claro, como prácticamente protegiéndote y cobijándote, y dentro de eso está esa práctica de parto sobándote la espalda, empiezo probando, empiezo haciéndote guardar secretos que muchas veces no tienen ni una relación con lo sexual o con el abuso. claro. Oye, solo para probar tu confianza. Claro. Me acordé de algo. En la media, no me acuerdo el nombre de ese profesor. Lo mismo un profesor en orientación, porque habían sacado religión y empezaban a hacer como orientación en esa época. Y yo tenía una compañera, bueno, ya en un curso más, una amiga, que no estaba pasando por un buen momento emocional o en su familia, y claro, empezó a tener como más charlas con este profesor, él se empezó a dar cuenta de esta situación, qué sé yo, y una vez el profesor le comentó a mi amiga, ella me lo comentó, que si ella se sentía mal un día podía ir a quedarse a su casa. En donde obviamente yo fui y le dije, ¿cómo se te ocurre? No, prohibido, le dije que vuelvas a hablar con ese profesor. Le dije, y a ti te lo dijo, así que eres tú quien tiene que ir a hablar con el inspector, que es el que teníamos más confianza en esa época en el colegio, y decirle lo que está pasando, porque, o sea, no tiene por qué decirte eso de partida, y quizás podía darse como para otras cosas. Obviamente éramos chicas, mi amiga sintió mucho miedo de acusarlo, porque al final eso es lo que sentía ella, que lo estaba acusando. Y obviamente después cortó casi por obligación mía, porque yo la amenacé, le dije así como, tú vuelves a hablar con ese profesor y soy yo quien va a denunciar lo que está sucediendo. Y fue como ya, ok, y no se habló más con el profesor, y después me acuerdo que tuvo solo ese año y no siguió, nunca supimos por qué. Pero me pasó vivir eso, por lo menos, no directamente conmigo, pero sí con mi compañera, y le dijo eso, o sea, si tú no te sientes bien en tu casa y estás teniendo problemas, te puedes quedar en la mía, yo te puedo dar... Claro, si finalmente la susceptibilidad del desamparo, sí, lo podemos ver incluso finalmente el abuso se genera desde el rol de poder que uno puede ejercer, y eso se ve incluso en la cotidianidad, en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, hay, no sé, en el caso de algunos hombres, hay hombres que tienen quizás rasgos más narcisistas o son más machistas, hay ciertos estereotipos o roles arraigados y van a tender a buscar, no sé, pues niñas o mujeres adultas dentro de su mismo rango etario, pero que a lo mejor estén saliendo de un quiebre amoroso. Claro. Claro, que están vulnerables. Entonces finalmente es la misma dinámica. Me aprovecho de esa vulnerabilidad para que tú accedas finalmente a la intención que es la que yo tengo. Claro. La otra parte es la que sabe la intención que está ejerciendo, no el otro lado. Claro, yo me quedé pensando precisamente en lo que comentaba la Steffi de yo como papá, cómo me doy cuenta de esas vulneraciones con mi hija de 15 años. Estaba proyectándome en el futuro, así como que claro. mi mente, ustedes estaban hablando y yo viajando y planteándome la situación. ¿Cómo yo como papá me podría dar cuenta de que mi hija está pasando por un periodo de vulnerabilidad, ya sea porque terminó con el pololo, ¿cachai? Claro, y que el orientador del colegio le diga eso? Yo creo que, perdón que le responda, pero yo creo que más allá de quizás cómo identificarlo, que le pregunté a él, no a ti, lo que decías tú antes, o sea, prepararlos antes para esas situaciones, claro, más de que, porque claro, a lo mejor a mi amiga nadie le dijo, oye, estas cosas no está bien que te la digan, etcétera, exacto. Y a mí sí me las dijeron, y por lo mismo me generó mucho ruido cuando lo escuché, porque fue muy instantáneo, así como, oye, no, para, esto no está bien. Claro. Y quizás de nuevo lo que yo te decía, vos, ¿cómo tú esperas que tu hijo de adolescente se comunique contigo si no has construido esa relación con los años? Claro, claro. O lo has invalidado, no sé, si te llega llorando porque terminó con el pueblo, y es como... hay más peces en el mar. Claro. Ya, claro, no lo va a seguir compartiendo contigo, se lo va a llevar a la pieza, le va a contar a la amiga, al amigo, al profe, al orientador, y así va a ir escalando. A un adulto en internet. Claro. A cualquiera que te muestre más interés del interés que te mostraron en tu propia casa. Así es. Entonces, es complejo. Pero siempre es bueno mirar los cambios que ha tenido. Cambios conductuales. Exacto. O cualquier tipo de cambio. Que
ahora escuchaba música, no sé, antes escuchaba reggae y ahora estoy escuchando metal. Y hay un cambio que algo generó ese cambio. Tiene nuevos amigos, conoció a alguien, no sé, está explorando. Me acordé de la rutina de Edo Caro en Viña cuando hablaba de que la hija había pasado por poner bandera en su habitación. No sé si te acuerdas de Sí. esos tipos de cambios que a lo mejor para un adulto pueden ser muy poco o son muy sutiles que uno no se da cuenta, de pronto son muy significativos para los niños. Po. Totalmente. Bueno, esa rutina también la vi, es muy buena en ese sentido porque retratan mucho el cómo reaccionan los papás. Claro, pues exactamente. Porque de repente yo lo veo y también me dice, no nos dimos cuenta. Pero si estaba todo esto. ¿No? Claro. Yo pasaba por la pieza, veía las banderas, no, pensé que le gustaba otro equipo. Claro, exactamente. Pero aún así, pues, si te dejó de gustar el La Colo música. y ahora te gusta la U, Algo pasó. Claro, porque uno no vende los colores tan fácil. Así es. Claro. Oye, ya otro mito. Sí, dice... el 3. Ay, me gustaba más otro. Ah, bueno, ya, por favor. Los niños en vulnerabilidad no pueden confiar en los adultos. O les cuesta confiar en los. Es que también va a depender, pues, porque también va a depender la experiencia que hayan tenido con el adulto. Ujú. Por ejemplo, el caso del ejemplo que decís tú, pues, si tuvo mucha violencia de parte de los adultos, claro, me va a costar confiar porque ya me ha traicionado o me ha pegado un adulto en vez de cuidarme. Pero a la vez, en mi carencia afectiva, también me va a buscar llevar eso en otro adulto. Entonces, si viene otro adulto que lo recibe mejor, voy a confiar y ese exceso de confianza puede llevarte a que este adulto sea un adulto abusivo y pueda transgredir de alguna forma tus límites, como este orientador que decías tú. Te fijáis, como yo si te muestro, yo confío en ti porque tú eres el profesor también. Ahí hay un rol de protección o de cogarante en ese sentido. Sí. Pero en otros casos no, también voy a rehuir. Ujú. Oye, último mito. ¿Solo los psicólogos pueden ayudar a estos niños en riesgo de vulnerabilidad? ¿O se puede armar un equipo interdisciplinario? ¿O cómo lo hacían ustedes cuando tú trabajabas en la residencia? Bien. ¿Habían distintos profesionales o solo psicólogos? ¿Cómo era el proceso? No, siempre se ha trabajado con equipos interdisciplinarios. Ya. Siempre dependiendo del caso. Por ejemplo, en la red de protección, por lo general son duplas psicólogo-trabajador social. Ya. Ahí están las dos miradas. Pero hay casos en que, claro, las familias están institucionalizadas en otros lugares también. Claro. Y trabajan también con terapeuta ocupacional, ¿cachai? O no sé si hay temas de droga, hay un técnico en rehabilitación. Y se va trabajando en paralelo diferentes objetivos. Para no trabajar lo mismo en el fondo. ¿Y esos planes se arman en conjunto o hay orientaciones técnicas que vienen ya armadas, por decirlo de alguna forma? Ambas dos. Ah, ya. Sí, muchas veces los programas interventivos tienen sus lineamientos. Ya. Y no sé, pues si el niño está en un programa de la red de protección que trabaja reparación, a lo mejor no va a poder estar en otro programa que trabaje otra cosa, por ejemplo. Es decir, no son compatibles. Ya, pero hay otros programas que sí. Independiente de que la vulneración no sea una sola. Claro. Por ejemplo, o sea, no se pueden mezclar terapias. ¿O entendí mal? Sí, es que ahí van los lineamientos como para no entorpecerse como mutuamente. Para no hacer doble intervención. Claro, pero hay programas que sí son complementarios. Ya. Que puede estar, no sé, están los programas FAE, que son las familias de acogida. Sí. ¿Cachai? Y que son de la red de protección especializada de Sename. Y ellos pueden trabajar, por ejemplo, en paralelo con un programa de reparación, o un PIE, que ve harto lo que es sociabilización callejera, droga, deserción escolar, que es otra área. Claro. Entonces FAED solo va a trabajar lo que es vinculación con las familias. Y ahí se van complementando. Ahora en espacios más abiertos de residencia, claro, tenía un equipo multidisciplinario hasta de enfermeros para poder ver a los niños. Sí, claro. ¿sabes? Y en caso de lesiones, de accidentes. Claro, de todo. De todo va a ir haciendo los chequeos, Claro. La cotidianidad, se le hacen talleres. Hay hartas ONG que van trabajando también, que son colaboradores a Sename, que reciben subvención. Claro. Por los proyectos que van haciendo con los niños y que le ayudan a los niños también. No sé, por ejemplo, en Santiago había una que no sé si aún existirá, que era Fútbol Más. Ya. Y todo su trabajo era a través del fútbol. Entonces armaba equipos con los niños, trabajaba. Su objetivo era el trabajo en equipo, frustración, emociones, regulación y los valores que te entrega el deporte. Claro. Entonces ellos no pertenecían, por ejemplo, a la red, pero te sirve de como un colaborador. Coterapia, claro. Y ahí se va permeando. O sea, al final uno puede usar los recursos que sean mejor también para la familia. Así es. Oye, tenía una pregunta aquí anotada. Decía, ¿qué rol cumple la familia cuando existe
y la comunidad en los procesos de reparación emocional de estos niños? Yo creo que todo. Si no hay una familia detrás, debiese estar la comunidad. Uh-huh. Lamentablemente muchas veces no hay ninguna de las dos. Pero claro. Sí, pero claro, en primera instancia la familia es la más importante, con la que te da el soporte. Uh-huh. Y es tu primer sentido de pertenencia y tu primera experiencia de vínculos primarios, y después vendría tu comunidad, que puede ser como un factor de desestimiento a algún tipo de conducta o vulnerabilidad. No sé, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajé harto tiempo con los talleres de hip hop y todo eso, que eran de educación popular, veíamos muchos niños que tenían problemas en la casa, casas muy disfuncionales en población, y su único escape era poder venir a los talleres. Claro. Entonces en el taller lo que se hacía, aparte de trabajar música, había un espacio para que pudieran grabar, ¿cachai? Hacían sus canciones, se utilizaba el hip hop como un medio de canalización. Entonces los cabros escribían sus canciones, las rapeaban y estaban exteriorizando su mundo interno. Claro. Y era un lugar protegido y se iba entregando valores, ¿cachai? El trabajo en equipo, el respeto al otro, no molestarse, sino que apoyarse. Escucharse, ¿cachai? Entonces se iban enseñando, no sé, política, historia, desde la misma base que tiene el hip hop, por suerte, en su cultura. Claro. Entonces eso a veces te lleva a generar otras herramientas que impide que, no sé, pues termines robando, que termines haciendo otra cosa, o drogándote, o que generaste un grupo cohesionado positivamente. Claro. Pero también está la otra cara. Puede que tu comunidad sea tu factor de riesgo. Claro. ¿Sí? Y salgáis a la calle y tu grupo de amigos esté todo delinquiendo. Claro. Y por ser parte de ello. Y consideremos también que en general los narcos utilizan soldados menores de edad precisamente por la inimputabilidad. Sí, totalmente. Legal. Y se normaliza también en la cultura de la población el acceso a la droga. Pues hay muchas familias que no tienen historial de narcotráfico o microtráfico, y el niño está de soldado porque todos sus amigos estaban ahí, porque las canciones hoy en día también comentan un poco o justifican ciertos actuares, y es dinero fácil, es estatus, poder, por ende también tiene toda una seguidilla de no es solo porque me guste, y hay otros que no les queda otra salida. No sé, en el Castillo había un niño que robaba celulares de los autos cuando estaban parados en la calle con el vidrio abajo, te los lanzaba, y ellos le llamaban los descuidos. Y responsabilizaban al dueño del teléfono. Porque andaba descuidado. Exacto. Y era como, pero tío, si usted va por la ventana y va con el teléfono y yo paso y lo hago así, ¿quién tiene la culpa? Usted, pues lo está regalando, en su lógica. Claro. Yo me lo llevo. Y se trabajó el que intentara dejarlo, que le iba muy bien en el colegio, pero también no iba mucho al colegio. Y su respuesta era que él tenía que salir a hacer estos robos para vender los celulares, traer la plata y poder tener las cosas para que los hermanos fueran al colegio. Entonces él con esa plata compraba el uniforme, compraba materiales, él costeaba todo lo de los hermanos porque los papás estaban con problemas de adicción. Porque cuando cumplen un rol que no les corresponde. Claro. Entonces él decía, yo me estoy sacrificando para que ellos no tengan que hacer esto. Claro. Entonces ahí también hay otra valoración de lo que están haciendo los cabros. Por eso decía al principio, como lamentablemente tienes que sacarte esa moral de qué es bueno y qué es malo. El problema es que hay mucha gente que no lo entiende. Claro, y te mira a estos cabros como son delincuentes. Sí, están delinquiendo. Pero hay un trasfondo. Pero hay un trasfondo que los está llevando a hacer eso, que también es una necesidad que el mismo sistema ha creado. Claro. Esto de los demás tienen y yo también quiero eso, pero yo no lo puedo tener. Claro. Como te robo el celular porque todos tienen ese celular, pues yo no lo puedo tener, y la única forma de tenerlo es robándote. Claro. Que fome, igual hay muchas veces que uno tiene que entender el contexto para no ser tan tajante en realidad, porque en realidad uno ya puede tener sus opiniones, perfecto, yo ahí tú eres libre de pensar lo que quieras, y probablemente lo hemos conversado muchas veces en el podcast, que yo creo en las libertades individuales y cada uno puede creer lo que quiera, pero muchas veces hay que ver el contexto en donde se desarrollan las cosas para entenderlo, no para justificarlo más bien. Y uno, claro, o sea, yo me ha tocado también, no como ustedes que han estado en cercanía con la residencia, me ha tocado atender personas en donde yo incluso termino no cobrando, porque entiendo que esa plata puede servir para otras cosas, ¿cachai? Claro. Me ha tocado ver abuelitos o abuelitas que a la familia no le alcanza para pagar una terapia, pero la única forma que tiene es que alguien lo vea igual, ¿cachai? Y
tampoco quiero ser el padre Hurtado, ¿cachai? Y he tenido, es, entre comillas, sacrificado parte de mi tiempo que podría usarlo en cobrarle a alguien, ¿cachai? En atender y quizás generar un poquito mejor calidad de vida en el contexto en el que estamos, ¿cachai? Pero claro, o sea, ahí ya yo me saco el sombrero con la gente que trabaja en esta residencia, en este contexto, porque de nuevo, o sea, al final debe ser súper difícil para uno como profesional enfrentarte a todos estos problemas y que, como decían ustedes, es una raya en el agua, lo que uno puede llegar a hacer. ¿Cachai? Puede costar mucho, uno le puede poner todo el empeño del mundo, pero si el contexto está todo en contra, es básicamente nadar contra la corriente. Sí, de hecho, es como decía un poco la Steffi al principio, es como lidiar constantemente con una frustración más que con un disfrute de, lo estoy haciendo bacán, estoy haciendo un cambio. Es más patear la perra, por así decirlo, porque tampoco hay un sistema que te lo garantice. O sea, hay una sobrecarga laboral, sobrecarga de burocracia, que tampoco te impide quizás hacer un buen proceso. ¿Cachai? Que podrían haber más profesionales para que en vez de tener 25 casos, tuvierais 10, ¿cachai? Y poder hacer una intervención quizás mejor en ese sentido, o mejores recursos de las residencias de instalaciones o profesionales que pudieran cumplir los turnos. Hay profesionales que están casi 24/7 en una residencia trabajando, o que no tienen la preparación tampoco, pero no pudimos pedir preparación si tampoco estamos pagando el sueldo que corresponde a esa preparación. Entonces, y estudiar en Chile es caro. Y claro, especializarse en Chile es súper caro. Claro, por ejemplo, yo hoy en día que hago un diplomado, un magíster, un postítulo, no me sirve para trabajar en Sename más que para yo saber más. Claro. Porque no es que te vayan a pagar más porque tú hagas un diplomado. Claro, y ellos te hacen cursos de capacitación, pero son finalmente cursos en contenidos casi introductorios para entender ciertas cosas para poder tú trabajar. Claro. Más que eso, ¿no? Entonces, claro, tengo muchos compañeros que tienen diplomado, cosas así, pero se terminan activando y se van al lado quizás público, al lado privado, para poder también recuperar esa inversión que ellos hicieron de estudio. Claro. Sí, pues un magíster en salud son 5 palos al tiro. Claro, son 5 palos más el CAE que estáis pagando. Claro, más la deuda que ya está. Más la matrícula. Claro. Y es súper caro. Sí, pues y los gastos que magíster es caro. Y el magíster al final, en Chile, como que los diplomados ya son postítulos nomás, pero lo que cuenta al final en Chile termina siendo el magíster. Y el magíster ya son lo que vale un auto usado. Claro, pues imagínate. Es complejo, pues exactamente. Oye, el capítulo de hoy nos ha llevado a reflexionar mucho. Creo que yo estoy en la mitad del capítulo pegado, así como que reflexionando y pensando. Sí, estaba recién así mirando de reojo la hora y fue como wow. Sí. ¿Cómo ganamos tanto vuelo? Como diría el como siempre, en verdad. Creo que quedamos cortos nuevamente con el tiempo y con los temas que nos gustaría abordar. Sabíamos que iba a pasar esto, así que cuando te invité te dije que quizás iba a ser más de una grabación porque queríamos poder abordar varios temas y la idea de este primer capítulo contigo era como dar una pincelada quizás en general a los temas de vulneración, en el área infantil, cómo apoyar ciertas emociones, pero dejamos abierto también para todos los que nos escuchan, quizás si te generó alguna duda. Sí, que sería bueno que en el capítulo ahí cuando esté en YouTube disponible nos pongan preguntas, dudas. Claro. Para un siguiente capítulo contigo, Mauricio. Nos gustaría que se involucraran más y que nos dejen sus dudas, porque, claro, o sea, quizás muchas familias se estén preguntando cómo lo hago. Que es lo que yo te preguntaba, así como yo como papá de un adolescente, ¿en qué me tengo que dar cuenta quizás? O en qué me tengo que fijar, cómo, no sé. Yo creo personalmente que ahí uno tiene que conocer muy bien a los hijos. Sí. Si no te involucraste y no los conociste desde cómo se desarrollaron. Por eso mi mirada, lo que te decía adelante, de construir esa relación de confianza desde que es muy chiquitita mi niña, y porque no espero, porque yo tampoco lo hice con mi papá, ¿cachai? Quizás con mi mamá un poco más, pero yo a mi papá no le contaba mis cosas. Claro. Porque probablemente nunca sentí que se interesaba en mis cosas, ¿cachai? Ahora mi papá está en el cielo, ¿cachai? Entiendo que él fue criado, lo que decía la Steffi también, hay que entender el contexto, cómo ellos fueron criados, las herramientas que tienen, pero yo con mi hija quiero hacerlo distinto. Claro, ya es un
el primer paso de un cambio en el fondo. Claro, entonces espero que ella tenga la confianza suficiente para contarme las cosas, aunque en realidad le pregunto todos los días, oye, ¿quién fue tu no sé, ¿con qué te emocionaste más en el jardín? No la pregunta típica, oye, ¿cómo te fue en el jardín? Sino que le pregunto, oye, ¿qué te emocionó más hoy día? No, nada. No sé, ya, pero por último es que ella entienda que yo todos los días le voy a preguntar qué es lo que lo emocionó más. Claro. No, claro, y quizás la mejor forma para iniciar, o el mejor consejo para iniciar, es el conversar, como decías tú, el comunicarse, de preguntar si le gusta un dibujo animado, que te lo cuente, claro. Como para que también sienta ese interés. No sé, por ejemplo, lo que hablábamos al principio, antes de partir, de Los Simpsons. Claro. Porque yo soy fanático de Los Simpsons, pero porque también está arraigado porque lo veía con mi papá. Entonces, claro. Es algo que te inculcaron, o era un momento grato que tú veías ese dibujo animado. ¿Qué edad tienes tú, Mauricio? 35. Lo veía en las noches después de video, lo conté. Exacto. igual que yo. Era el único día que trasnochaba los viernes, que me lo permitían. Los viernes. Sí, esas temporadas eran buenas, por las de ahora no tanto. No tanto, que lo compró Disney, no tanto. No, exacto. Oye, como decía, estuvimos reflexionando a lo largo de todo el capítulo, pero me gustaría quizás cerrar con algún tema que tú quieras dejar para las familias, para... Pero nos falta algo, que no está anotado aquí en la pauta, pero siempre nosotros pedíamos que nos dieran alguna cuenta de Instagram a quien seguir, que tú pudieras recomendar. Alguna lectura, no necesariamente un libro técnico, pero por ejemplo yo siempre digo, el primer capítulo yo recomendé Papelucho, porque me gustaba mucho la historia de Papelucho, los distintos libros en realidad. Aunque con los últimos años me he dado cuenta que Papelucho era muy trágico siempre en el inicio de los libros, porque era, hoy sucedió algo terrible, y te contaba todo un drama, una cuenta de Instagram, un libro, un grupo de música quizá, eso. ¿Qué más era en esa? Ya. Sí. Ya. Bueno, yo, como les contaba antes de partir, también vi que algunos capítulos y había visto esa sección. Ya, sí. Entonces también me preparé y dije, muy bien. Porque mi memoria, me acuerdo de cosas más que de autores, y esa situación. Entonces anoté los que iba a traer. Ya. Y se te quedó el papel en la casa. Llegando acá dije, se me quedó la hoja. Tendré que improvisar. No, pero me acuerdo más o menos de algún que tenía 3. Pero me acuerdo de 2. Ya. Uno era El Caballero de la Armadura Oxidada, si no me equivoco, es el título. Sí. No recuerdo al autor en verdad. Que lo leí hace muy poco, que me lo mostró un amigo, para trabajar el tema también de adicciones con adultos. Porque el libro en el fondo habla de esta armadura social que uno también porta y que va construyendo, que muchas veces de la intención de proteger o cuidar, pero que finalmente al oxidarse también tú te pierdes. Te expones, y pierdes ese conocimiento de ti mismo, o tu familia deja de reconocerte también en ese rol. Entonces también es bueno a veces ir limpiando esta armadura para poder sacársela y mostrarte vulnerable muchas veces. Entonces siento que es un muy buen libro para darle una vuelta desde ahí, del cuál es mi armadura, o cómo, por qué estoy intentando quizás no mostrarme vulnerable hacia el resto o hacia afuera. Porque también es un tema el ser vulnerable hoy en día. ¿Tú eres de los que lee los libros varias veces durante la vida o te quedas con una pura lectura? A mí me ha pasado, por ejemplo, que he leído libros en la adolescencia, que lo he vuelto a leer desde adulto y mi mirada es muy distinta. Entiendo el contexto del libro de otra manera, porque probablemente yo he cambiado, pues entonces mi mirada de la vida es distinta y no sé, pues, 100 años de soledad lo he leído 4 veces, 3 veces, pues, ¿cachai? Y siempre le encuentro cosas distintas. Sí, yo igual a veces los releo, pero más que para buscarle otro sentido es porque no los termino. Vale, ya. ¿Cachai? Entonces a veces llevo a la mitad y ya me aburrí de leerlo y empiezo a leer otro libro. Y después me aburro y me digo, no sé, pasó 1 año, 2 años y es como, voy a terminarlo. Entonces como no me acuerdo, tengo que partir de nuevo. Y vuelvo a llegar a la misma parte y te termina aburriendo. Todavía no leo al final. Claro, por lo general no tengo ni un libro que haya leído entero. Creo que uno, pero fue una biografía como de un rapero. Entonces fue mayor interés. ¿De quién? De Tupac. Es muy bueno ese libro. Sí, soy muy fan de Tupac, pero también por lo que hablamos, por los valores y los códigos que te entregan. ¿Y quién lo mató a Tupac? Puff Daddy. Sí, Puff Daddy lo mató. Así dicen. Sí, están las pruebas. Sí, así dicen. Pero claro. Y el otro libro que podría recomendar, que se llama también desde la psicología, por así decirlo, es del libro Amar, que es de Felipe Lacalanier.
que habla sobre el apego y la efectividad de los vínculos. Entonces, ¿por qué los pensé como recomendación? Porque creo que venía muy acorde al tema de la importancia de los vínculos que creamos también con los niños. Claro. Y ese libro habla mucho de eso. Entonces es una forma bonita de comenzar a amar. Claro. ¿Sí? De aprender a amar bien, en el fondo, desde los vínculos saludables. Súper. Muy bien. ¿Alguna cuenta de Instagram? Eso, ¿alguna cuenta, algún seguidor? ¿O tu Instagram? Sí, que tengo un Instagram de profesional, que no lo uso mucho en verdad. Ya, porque generalmente los usuarios que tengo particular me llegan del boca a boca. Ya. Pero tengo la cuenta habilitada para la gente que a lo mejor no tiene mi número de teléfono, vale. o me ha visto. Te vamos a etiquetar en la publicación del Instagram de nosotros, que nosotros también sí, ahí lo usamos poco igual, pero claro, y lo reposteo en todas las cuentas que tengo hartos Instagram para repostear. ¿En serio? Pues sí, tengo como 3. No completaba ningún perfil completo de sí. Bueno, ¿cuál es tu cuenta? El de psicólogo es psico.sinprejuicios. Ya. Es bien fácil. Procedo a seguirte apenas terminemos el capítulo. Sí, es @psico.sinprejuicios. Ya. Perfecto. Bueno, igual ahí si quieren contactarlo no pueden escribir directo al podcast. Sí, claro. Él trabaja en mi oficina también, así que si quieren contactarlo también me pueden escribir. Sí, en mi número, no tengo número laboral, es el mismo. Ya, muy bien. Oye, bueno, y para cerrar, ¿cuál sería la reflexión que dejarías para nuestros oyentes? O un mensaje para la familia. Yo creo que dentro de todo lo que hemos hablado, lo que englobaría es lo que mencionaba de la comunicación. Empezar a hablar de todos los temas. No hay temas buenos ni malos, aunque uno no los maneje tanto. Pero ya da la chance quizás a abrirse a explorar quizás ese mismo tema. No sé, si tu niño te viene a preguntar sobre sexualidad y no sabes, pueden averiguarlo juntos. Claro. Un día, sí, ya es una instancia para estar también con tu hijo y saber qué está pasando y por qué le está preguntando. Claro. Si no hablamos o no conversamos, nunca vamos a poder estar dentro de esa vida. Claro. ¿Cachai? Y hay espacios comunes, como el almorzar, tomar once, ¿cachai? Tener ritos, ver una película, pero siempre va a depender de la comunicación que vayamos teniendo y cómo queramos ver las cosas. Entonces, yo creo que ese sería mi mayor consejo y como reflexión sería el poder cuidar y darle la importancia a la infancia, que es la que merece, que es la que está creando los adultos que tenemos hoy día. Cuando decimos, tenemos un país con mucha delincuencia, tenemos muchos violadores, muchos pedófilos, es porque eso fuimos lo que criamos. Oye, en el fondo. Te quiero dejar una frase que escuché, que a lo mejor para que tú puedas hacer la reflexión desde tu experiencia y para que también en la casa lo hagan. Decía, la plata está mal invertida. Estamos invirtiendo en presos y no en niños de Sename. Ya, mira, sí, vale. Es tema porque es que, claro, siempre va a ser paradójico. Porque si no tenemos reinserción, esos presos van a seguir delinquiendo en el fondo. Entonces, pero también esa población crece porque tampoco invertimos y no lo detenemos antes. Exacto. Claro. Entonces ahí quizás lo difícil de decidir el qué hacemos, como atacamos acá o cortamos acá y dejamos que estos que ya se perdieron se sigan perdiendo, pero en el recambio ya no van a estar. Claro. Bueno, viendo tanto discurso ahora actualizado, estamos en periodo de campaña electoral y han vuelto temas de cárceles. Se han agarrado de temas. Sí, de la pena de muerte, qué sé yo, para la delincuencia, entonces... Pero todo es restrictivo. Exacto, eso es para allá iba, porque en realidad todos los discursos tienen que ver con no se puede, no se debe, ¿cachai? Claro, y la prohibición, bueno, lo aprendí en derecho, la ley aparece cuando ya está el problema. Claro, pero no evitamos el problema. Pero no lo evitamos, solo lo regulamos. Claro. Así es. Pero yo creo que ahí ante la pregunta es enfocarse en lo preventivo. Siempre la prevención es mejor que lo coercitivo. Claro. Así es. Bueno, oye, perdón. Mauricio, darte las gracias por aceptar la invitación. Va a ser doble, porque nos quedaron temas ahí todavía por abordar y sé que va a haber mucha gente que quizás se interese en el tema y nosotros también estamos, pero ahí con muchas preguntas. Yo sé que aquí el Marco está pero con su cabeza
Me imagino. a full, así que van a salir muchos temas nuevos. La crisis epiléptica, sinapsis que estoy haciendo. No, pero cuando quieran. Ustedes Qué bueno, ya. Y yo vengo, no tengo ningún Muchas problema gracias. y podemos hablar de todos los temas que gusten. Como decía la Steffi, tengo un bagaje de temas para hablar. Me gustaría hablar después sobre el hip hop y la incidencia en la ciudadanía, Sí, en totalmente. los barrios vulnerables. Ujú. Creo que es un gran tema igual ese, porque yo igual a mí me gusta harto el hip hop, me gusta mucho Tiro de Gracia. Sí, ¿no? También hay un... Hace poquito se cumplieron 25 años, creo, o 30 años del Ser Humano, Sí, que es Gran uno disco. de los grandes discos del hip hop chileno para mí. Los Tetas también, los Chanchos, sí. aunque eso ya es más fan, pero No, pero está me dentro gusta de- mucho el hip hop y el funk a mí, así Sí, que está dentro de las ramas. y- soy bien Son- roots para mi música en realidad. Genial. Bueno, Mauricio, muchas gracias por compartir tu mirada, tu experiencia. De nuevo, nos deja con muchas cosas para pensar. De nuevo, mi cabeza está cuestionándome, quizás incluso si. Pero quiero terminar con algo que dijimos en la actividad en el Parque La Reserva. Y que a lo mejor tú me lo puedes desmentir, pero no hay ningún buen papá que se cuestione si lo está haciendo bien. O sea, perdón, al revés. No hay un mal papá que se cuestione que lo está haciendo bien. Siempre alguien que se cuestiona si lo está haciendo bien o no es porque tiene ganas de mejorar. Sí, Y porque es, en esencia, un buen papá. sí, siempre es bueno cuestionarse. Siempre es bueno cuestionárselo. Y que... ¿cómo decirlo? Dígalo nomás. Sí, que al final uno nunca va a saber la incidencia que va a tener en los hijos, pero uno tiene que dar lo mejor de uno por criarlo. Ujú. Y si ya tú diste lo mejor de ti, es porque de nuevo eres un buen papá y porque estás dando lo mejor de ti. Pues. Entonces, ya ahora sí, ese desarrollo va a terminar igual con tu hijo quizás en una terapia más adelante. Bueno, vale, está bien. Pues si los niños no vienen con un manual de instrucciones de cómo criarlo. Por lo tanto, si tú te lo cuestionas, ya estás por un buen camino. Claro, claro. Ahí quizás que agregaría, quizás es como el consejo que me habían dicho, que quizás puede ser más útil, es el de usar las redes que hay hoy en día comunitarias, Ya. la misma servicio de protección. Muchas veces la gente cree que porque llegó un programa de Sename está todo mal. Ah, vale. Y ya. muchas veces es una oportunidad de poder contar con un psicólogo y un trabajador social gratis. ¿Cachai? Para poder mejorar, como decías tú. Para también no ver que cada vez que uno llega a terapia es porque lo está haciendo mal. Ah, Claro. Muchas veces lo puede estar haciendo bien y llegaste a terapia para mejorar aún más. Claro. ¿Cachai? No siempre es por algo negativo, Claro. por así decirlo. ¿Cachai? Puede ser para fortalecer ciertas cosas o por un acompañamiento para el mismo niño, porque a lo mejor está iniciando una etapa nueva y como yo no sé cómo abordarla, es mejor que esté un profesional que lo pueda ir Claro. guiando o enseñándome a mí también. Entonces, Claro. como verlo de repente, las pocas oportunidades que entrega el sistema muchas veces, tratar de sacarle el jugo, las juntas de vecinos, los clubes Claro. deportivos, ¿cachai? Todo te va sumando en el fondo para poder tener un mejor bienestar. Claro. Así es. Muy Bueno. bien. Muchas gracias, Mauricio. Sí, No, gracias a repetimos las gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando, viendo. Recuerden seguir nuestras redes sociales. Vamos Sí. a compartir aquí el del colega. Nos pueden escuchar por Spotify y por YouTube. Nos pueden ver y escuchar por ambas Así es. plataformas. Así que nos encontraremos en una próxima pequeña gran conversación. Nos vemos y nos escuchamos en otro capítulo. Que Hasta estén luego. muy bien. Chao, chao. Gracias, Mauricio. Entonces,